Y vamos a concentrarnos ahora en lo que tiene que ver con el proyecto de Código Orgánico del Ambiente, iniciativa que fue tramitada al interior de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional y que había generado expectativa en estas últimas semanas a propósito de lo que fue su segundo y definitivo debate. Hubo criterios varios, divididos en al menos un aspecto que tiene que ver dentro del texto del proyecto de código sobre la realización de espectáculos públicos con presencia de animales. Al respecto, hubo cambios incorporados y textos que fueron ratificados respecto de la propuesta inicial tramitada. Vamos a dialogar de estos y otros aspectos en nuestra primera entrevista de hoy. Óscar Ledesma, ex concejal de Puyo, ex consejero de Pastaza, asambleísta de Pastaza por Alianza País, vicepresidente de la Comisión de Biodiversidad. Asambleísta Ledesma, bienvenido a TVL Noticias. Gracias, buenas noches. Antes de profundizar en este punto que yo señalaba en la presentación de esta entrevista, asambleísta, me gustaría brevemente recapitular un poco sobre la trascendencia de este proyecto de código. Se ha dicho que es fundamental en la medida en que logra consolidar aquello que ya se estableció en la Constitución de la República sobre la garantía de derechos de la naturaleza. Bueno, en primer lugar, yo creo que debe ser motivo de satisfacción que después de algo más de 2 años podamos haber presentado ya y hoy votado en forma definitiva lo que es el Código Orgánico del Ambiente. Primero porque eso marca la pauta de que el Ecuador está a la punta, diríamos, a la vanguardia de la defensa de los derechos de la naturaleza. Y señalo esto porque yo participé en el mes de noviembre en Marrakech en el tema de la reunión de la ONU sobre cambio climático y nos encontramos con que efectivamente uno de los compromisos que se establece desde antes del Acuerdo de París incluso es el tema de ir trabajando fundamentalmente en toda la normativa vinculando al tema ambiental. Entonces, si nosotros tenemos en la Constitución este mandato de trabajar la legislación ambiental, para muchos es novedoso. Y luego el que nosotros hayamos concluido el día de hoy y ya la aprobación del Código Orgánico del Ambiente significa de que tenemos muchas ya herramientas de aquella normativa dispersa que estuvo por todo lado. Habían decretos ejecutivos, habían acuerdos ministeriales, habían leyes que andaban sueltas por todo lado en función de los momentos, ¿no? Entonces ahora el Código lo que hace es reunir en 7 libros, en 331 artículos, toda esta normativa que aglutina realmente a la temática ambiental. Pero más de eso, yo creo que hablar, por ejemplo, de un libro de cambio climático significa nosotros ponernos a punto de lo que está comprometiéndose todos los países en el mundo por reducir la emisión de anhídrido carbónico al aire. Y entonces yo creo que allí este Código Orgánico del Ambiente va a ser un buen ejemplo para la mayoría de países, de gentes que quieran trabajar en este compromiso. Es un aspecto innovador en materia de legislación medioambiental. Y va a ser a lo mejor un mal ejemplo para aquellos países y aquellas grandes empresas, corporaciones que siendo contaminantes no quieren asumir esta responsabilidad. Correcto. Tomando en cuenta estos elementos, asambleísta Ledesma, ¿cuáles son aquellas temáticas, además de la incorporación de este capítulo sobre cambio climático, que destacan, que sobresalen de este proyecto de Código Orgánico del Ambiente? Bueno, yo creo que sí, efectivamente, el tener 7 libros, en el primer libro nosotros vamos a encontrar acá que hablamos lógicamente de lo que es fundamentalmente objeto, principios, hablamos de los derechos de la naturaleza. No, en el segundo libro hablamos de lo que es institucionalidad. Ahí en el segundo libro ya vamos a encontrar entonces en el tema de la institucionalidad que hay una autoridad máxima ambiental. Encontramos que hay por principio una de las vocaciones nuestras en este documento, en este texto, es ejercer verdadera descentralización hacia los organismos seccionales que corresponden en provincias, en cantones y en parroquias. De tal forma que no hemos creído conveniente, por ejemplo, poner acá una superintendencia que controle esta actividad en los diferentes niveles. Ni una agencia de regulación como se planteaba en un inicio. Así es, de tal forma que nosotros estamos demostrando de que este es un compromiso desde arriba, desde el gobierno, desde el Estado, pero también que debe llegar hacia los municipios, hacia los consejos provinciales y hacia las juntas parroquiales, de tal forma que este es un libro que nos ayuda a entender muchísimo este afán de descentralizador
efectivo que nosotros tenemos hacia los otros organismos del Estado. Y ya que hemos aterrizado en este libro segundo, asambleísta, me gustaría detenerme un momento aquí porque fue uno de los libros justamente que concitó mayor discusión aquí durante el segundo debate, particularmente el proyecto de Código del Ambiente, y hacía referencia al tema de los espectáculos públicos justamente con presencia de animales. Claro, yo en eso sí debo ser sincero. Vemos cómo avanza realmente el desierto en el mundo. Un cuarto del planeta hoy es desierto y avanza aceleradamente. Hablamos de que en 25 años se incrementaría en un 2.5 grados centígrados de temperatura, es decir, más calor. Hablamos de que incluso eso puede generar en deshielos de los polos. Hablamos en el tema de la contaminación de los ríos, de los mares. Hablamos de problemas gravísimos para el mundo y desgraciadamente acá en nuestro debate, con respeto absoluto a las compañeras y compañeros legisladores, hemos querido concentrar el debate del Código Orgánico del Ambiente, un documento, un libro, perdón, un código tan importante en cosas muy pequeñas. Y uno de los temas que más ha concitado hasta cierto punto la atención, la discusión, hasta discrepancias ha sido el tema del artículo 146, del artículo 148 sobre fauna urbana. Al respecto, ¿qué finalmente se aprobó el día de hoy, asambleísta? Porque de un lado se decía que se iban a eliminar las corridas de toros, las peleas de gallos y demás, se hacía énfasis en respetar justamente los resultados de la consulta popular del 2011. ¿Finalmente qué se aprobó? Bueno, se aprobó finalmente el hecho de que tenemos que respetar la decisión popular del 7 de mayo del 2011, en donde se dijo que no a la muerte de animales, ¿sí? Por, en este caso, diversión en espectáculos públicos, y en ese caso puntual están los toros de lidia. Pero lógicamente también, primero que hay municipios que aprobaron, cantones que aprobaron lo contrario, y lógicamente hay en donde siguen desarrollándose este tipo de actividades. Entonces, frente a eso, ¿qué hemos hecho? En el artículo 148 se dice expresamente que se delega a los cantones, a los municipios, esta responsabilidad normativa, regulatoria, no prohibitiva, regulatoria de espectáculos públicos con otros animales que indudablemente no son los toros de lidia. ¿Pero qué implicarán estas regulaciones justamente, asambleísta? Bueno, implica que mediante ordenanza los municipios tengan que establecer estas actividades en el tema de horarios, en el tema de ocupación del suelo, en el tema de, a veces, ¿presencia restricciones, de menores? Puede ser uno de los temas ese, de tal forma que quede absolutamente claro de que este Código Orgánico del Ambiente solo prohíbe en los cantones que ganó por voluntad popular esto de que no haya toros de lidia, solo eso prohíbe. En los otros cantones y que tienen todavía esa facultad por decisión del pueblo, no hay ningún problema. Incluso en los cantones otros están en la obligación los municipios, por ponerle un ejemplo, el municipio metropolitano de Quito tendrá que establecer una ordenanza para la actividad de los gallos. ¿Habrá algún plazo, algún tiempo para que los GATS municipales se adapten a esto que ya establece el código? Bueno, generalmente estamos trabajando en plazos de entre 6 meses a un año para que pueda ir adaptándose esta normativa en función de las necesidades de cada uno de los lugares. Pero yo sí quiero en eso también que me permita decir, claro que sí, los ecuatorianos somos ricos en la diversidad. O sea, no podemos pensar que lo que es bueno en una metrópoli urbana, como pongo como ejemplo Quito, de pronto esto es necesariamente aplicable en otro cantón rural, periférico, de otra región que no sea la sierra. Entonces, se hablaba de tradiciones. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es realmente trasladar esta descentralización hacia los municipios para que ellos mediante ordenanza regulen, escuchen, regulen, no prohíban, regulen estas actividades y respetando el tema cultural, el tema de identidades, el tema de tradiciones, el tema de costumbres. Claro. Porque yo digo, ¿en qué le hace daño un rodeo montubio a la gente que vive y se divierte los fines de semana en eso? ¿En qué le hace daño? Incluso, le digo con absoluta madurez, aunque creo que en el tiempo tendrán que ir desapareciendo ciertas tradiciones, el tema de los gallos. Pero nosotros en la consulta prelegislativa hemos encontrado que es una actividad y un movimiento muy importante que incluso el día de hoy han hecho presencia aquí en las barras. Y entiendo que incluso otras son las presiones. En este caso, las presiones radicales no hemos podido nosotros recogerlas, pero actuando con responsabilidad sí hemos dado curso para que sean los GATS cantonales los que regulen esto. Correcto, asambleísta Ledesma. Sin duda este es un proyecto de código sumamente extenso, nos tomaría muchísimo tiempo abordar cada uno de estos cambios, inclusive
inclusive que fueron incorporados, pero me gustaría aprovechar su presencia para, en unos 2 minutos que me quedan, hablar de un aspecto que usted anunció justamente cuando se desarrolló el segundo debate, y es la llegada en los próximos días ya a la Asamblea Nacional del proyecto de ley para la circunscripción de la Amazonía. Bueno, sí, tuve la oportunidad de hacer público esto, pero yo vengo luchando muchos años en esto, un tiempo en esto. Le cuento que sí, efectivamente, el día viernes pasado tuvimos una reunión con el presidente de la República donde definimos los últimos nudos críticos, detalles que estaban lógicamente por resolverse sobre lo que sería el proyecto de ley orgánica para la circunscripción especial amazónica. ¿Tendrá que llegar desde el Ejecutivo? Sí, el artículo 135 solo permite que estos proyectos de ley que tienen carácter económico solo vengan por iniciativa, o dicen por facultad reservada del Ejecutivo. En 30 segundos, asambleísta Ledesma, ¿cuál es la importancia de este proyecto de ley? Ya tuvimos uno con Galápagos. Primero tenemos la posibilidad de tener una planificación integral, una mejor organización. Se crea el Fondo de Desarrollo Económico para la región amazónica ecuatoriana, en donde ya no va a ser solo los recursos de la Ley 010, sino va a haber otros recursos que enriquezcan este fondo, que son desde el tema de la actividad minera, desde el tema de hidroeléctrico en la región amazónica. Es decir, yo veo que esta ley, además de dejar un legado para el futuro de nuestros conciudadanos, efectivamente es actuar con responsabilidad, de tal forma que estamos contentos y estaremos un poco explicando en los próximos días cuando venga ya el proyecto de ley. ¿Existe una fecha para aquello? Bueno, el señor presidente ha ofrecido en esta semana. Esta misma semana. En esta semana. Así es que en enero estaremos empezando con el tema de tratar este proyecto de ley. Y desde ya lo comprometemos para hablar sobre ese proyecto de ley, asambleísta. Gracias por habernos acompañado. El asambleísta Óscar Ledesma, vicepresidente de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea, a propósito de la aprobación el día de hoy del proyecto de Código Orgánico del Ambiente y el anuncio de la llegada en los próximos días del proyecto de ley para la circunscripción de la Amazonía.